Gracias a Dios que estamos reunidos para celebrar a Dios. Tenemos la libertad de predicar la palabra y estar juntos en esta mañana. Estamos en una serie que hemos titulado ¿Cómo viviremos en este tiempo? Preocupados por la generación nueva. Los que ya somos grandes, los que somos mayores, nuestras convicciones, nuestros principios de fe ya están establecidos. O sea, usted no se mueve de su fe, de su confianza, de su seguridad. Los años y la experiencia nos dan equilibrio, nos dan seguridad. Pero no son así nuestros muchachos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y jóvenes. Y es necesario que estemos preparados para aquello que viene por delante. Y como iglesia estamos muy preocupados por la generación actual, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Estamos muy preocupados. Y tenemos que tener pautas, porque el colegio da información a los niños. Informa ciencias, letras y todo lo que se enseña en un centro escolar, y allí queda. Y en algunos lugares, en vez de no solamente informan, sino malforman con algunas maneras de pensamiento que de una manera muy sutil está ingresando en las currículas escolares. Frente a ello necesitamos tener respuestas básicas, bíblicas, lógicas. No una respuesta simplona. Bueno, la Biblia dice así y punto, y no tener detrás de nuestra afirmación argumentando o argumentos lógicos. La Biblia respalda el uso del pensamiento en la defensa de la fe. Y el deseo de su servidor es, terminando esta parte que estamos yendo, dar principios y razones lógicas de los principios de cómo tenemos que vivir en este tiempo. No escondiéndonos, porque el escondernos no ayuda. Entonces tenemos que tener una actitud proactiva. No pelearnos tampoco, sino una actitud proactiva. Adelantarnos. Si usted sabe que mañana va a llover y tiene que salir a la calle, ¿qué haría? Una actitud proactiva dice, preparo mi ropa para salir a la calle, preparo zapatos para salir a la calle. Esa es la actitud proactiva. Se adelanta a las circunstancias o situaciones por delante. Ese es el deseo que tenemos en esta serie que hemos preparado. Pero para ello era importante que nosotros tengamos una plataforma, una base, un cimiento fuerte, para que nuestras respuestas no sean solamente un simple repetir, sino que tengamos un sólido fundamento, que es la verdad de la palabra de Dios. Hemos dicho la primera parte, en el primer mensaje de esta serie, que nosotros nos apoyamos en la verdad absoluta que está en la palabra de Dios. Pero para que esa declaración sea una convicción, tenemos que tener argumentos de que la Biblia es lo que dice que es. Y en eso nos estamos enfocados en esta primera parte de la serie. Con esto previo, veamos a dos maneras en que Dios se da a conocer. Dios, en primer lugar, se da a conocer a través de la palabra escrita, la Biblia. Nosotros encontramos en la Biblia la revelación de lo que Dios quiere que conozcamos. La palabra revelación es una palabra bien interesante en el idioma griego que fue escrito en el Nuevo Testamento. Es Apocalipsis. Esa palabra que conocemos, que es el último libro de la Biblia, que significa literalmente correr una cortina para ver qué hay detrás de esa cortina.
Entonces la Biblia ha destapado el corazón de Dios, la voluntad de Dios para conocer lo que Dios quiere que conozcamos. Hay muchas cosas que nos gustaría conocer. A mí, un montón de cosas. Pero Dios diseñó la palabra de Dios con cosas que debemos conocer porque nos son útiles, necesarias, valiosas. Entonces, la Biblia nos enseña cómo es Dios, quién es Dios, qué espera Dios, qué quiere Dios de nosotros, cómo relacionarnos unos a otros, qué hacer en las adversidades, qué hacer en la prosperidad. La Biblia es un libro 100% práctico, muy práctico. Por ejemplo, la mano del diligente será prosperada. ¿Quieres prosperar? Trabaja, pero trabaja bien. La Biblia enseña que en el barbecho, en la cosecha del pobre hay fruto, pero se pierde por causa de la desidia. Es decir, en el trabajo más pequeño uno puede progresar. No depende del trabajo, depende de uno. Así es la Biblia. Ahora, ¿tiene teología? Claro que sí. Hay una teología del trabajo, como alguna vez enseñamos. En segundo lugar, Dios nos habla a través de la creación. Cuando levantamos nuestros ojos y miramos la creación, encontramos atributos de Dios manifestados, su poder, la belleza de Dios, el diseño de Dios. Encontramos pruebas de un creador detrás de la creación. El Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero hay un pasaje impresionante en Romanos 1:20 que dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado. O sea, el hombre, desde su comienzo, mirando la creación, tenía que entender que había un Dios creador. Lo triste es que el hombre, en vez de adorar al creador de la creación, comenzó a adorar a la creación. Con tristeza, porque razón de la condición del ser humano tiene que ver con la idolatría. Entonces veremos hoy día una quinta evidencia, la razón científica. La ciencia ratifica la veracidad de la Biblia. Ciencia y Biblia no son contrapuestas. Hay una teoría falsa, por cierto, de que ciencia y Biblia no se relacionan y aún están contrapuestas. Y no es así. La Biblia no es un libro de ciencia, pero tiene declaraciones que son de por sí científicas. Por ejemplo, en los libros sagrados de la India se dice que la tierra está sostenida por 4 elefantes. Ahora, ¿eso es científico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay 4 elefantes sosteniendo el planeta Tierra? No. Es una historia sin sustento científico. Pero es creído así, así lo creen. En cambio, usted en la Biblia no encuentran cosas como esas. Si la Biblia declara quién sustenta el universo, dice Dios, como causa original y como causa final de toda la creación. Entonces, no es algo aparte de lo que la ciencia dice respecto al sostenimiento del universo. Porque si le preguntamos a un científico por qué se sostiene el universo, por las leyes del universo. ¿Y quién dio esas leyes? Porque si hay una ley, tiene que haber alguien que dio la ley. Entonces, el científico, dependiendo de qué convicción tenga, dirá la casualidad, o si fuera un teísta, alguien que cree un Dios, pero no un Dios personal, Dios, pero nosotros diríamos el Dios creador de cielos y de la tierra, el Dios que es mi Padre. Ahora, avancemos. Veamos un principio que nos va a ayudar a entender.
Todo en la creación tiene su propósito. Y en base del propósito se le asignó diseño. Esto es muy interesante, amado hermano, para entender que en la creación tiene que haber habido un Dios creador. Porque, y lo veremos en un ejemplo al final, casi al final de esta mañana, de cómo Dios diseñó algo para un propósito. Y el propósito determina el diseño. Para hacer un poco de memoria, la semana pasada, o la antepasada, no recuerdo en qué semana, mencionamos de los elefantes y los gorgojos que recolectan los excrementos de los elefantes. Los elefantes comen 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos y tienen una digestión incompleta. Entonces botan tanto como comen. Entonces uno se pone a pensar qué pasa con todo ese excremento. Entonces hay un pequeño gorgojo, pequeñísimo, que su trabajo es encontrar el excremento del elefante, con sus tenazas hacer bolitas, rodar las bolitas por un terreno hasta un lugar apropiado, poner sus huevos en esa bolita, enterrarlo para que de allí salgan otros gorgojos que sigan haciendo el trabajo de los papás, de los abuelos, tatarabuelos. Entonces, Dios hizo ese gorgojo con un propósito y lo diseñó para ese propósito. Le dio las tenazas para hacer el bolito, le dio el instinto de hacer bolitos, le dio el proceso de llevarlo hasta... Por eso la creación es perfecta. Y si hay algunas cosas que no entendemos su propósito, es falta de información y nada más. Ahora, ¿a qué viene esta afirmación? De que todo tiene diseño, propósito y diseño. En que la ciencia respalda la palabra de Dios. La ciencia, tal como es, da un respaldo a la palabra de Dios. Aunque la Biblia, nuevamente, no es un libro de ciencia, la exactitud científica demuestra eso. Veamos un versículo tan conocido, Génesis 1:1. Creo que todos conocemos, ¿no? ¿Cómo es? A ver, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí encontramos que todo tuvo un inicio. Que nada viene por casualidad o accidente. Que tuvo un inicio y es lógico. Lo veremos y explicaremos un poco más adelante. Nos habla de un Dios, de una causa de todo lo creado. La voluntad de Dios. En este versículo ya nos está hablando de que detrás de la creación, de todo lo existente, hay un creador, un origen, una fuente de la vida, de una manera explícita. Ya de por sí, amados hermanos, este versículo confirma lo que nosotros creemos, un Dios creador. Un Dios que hizo todo lo que hoy día vemos y no vemos. Creó los cielos y la tierra y podríamos usar el sol y la luna como ejemplos que han sido puestos al servicio del ser humano. En Génesis 1, 14 al 18, Dios crea o hace aparecer el sol y la luna desde la perspectiva de la tierra para servir al hombre. El sol y la luna son instrumentos de beneficio al planeta Tierra en cuanto a sus estaciones, en cuanto a una diversidad de realidades. Y hace de la Tierra el planeta que es. O sea, nosotros como planeta somos lo que somos. Tenemos el clima que tenemos, la diversidad de climas, gracias al sol y a la luna. En cuanto
a una serie de situaciones. Veremos, señalan los tiempos de una manera exacta. Dios dijo que el sol y la luna marcarían los días y los años. La Tierra da vuelta alrededor del sol en 365 días, 6 horas, 9.45 segundos. Todos los años. No hay año en que se atrase un segundo. Porque si en alguna oportunidad se retrasara algo en ese movimiento, hay un caos de carácter universal. Porque toda la creación anda en armonía con, en armonía, disculpen, no tengo un punto de comparación. O sea, todo funciona como un reloj antiguo, en su sitio, en su lugar y en su tiempo. O sea, esto es increíble. Aparte de que el Sol se mueve alrededor de la Vía Láctea, la Vía Láctea se mueve alrededor de todo el universo. O sea, estamos en constante movimiento. Y a cientos o a miles de kilómetros por hora. No lo sentimos por la gravedad. Es otra cosa muy interesante. Si se le preguntara a un científico qué es la gravedad, no te lo podría explicar con exactitud, porque no saben por qué es, cuál es la causa de la gravedad. Sigamos con el Sol y la Luna. El Sol alumbra la Tierra todo el año durante siglos. Por la inclinación de la Tierra no es perpendicular, tiene una inclinación con respecto al Sol de 23.5 grados, así echadita. Producto de esa inclinación tenemos las estaciones. Producto de la inclinación del Sol, de la Tierra. Luego veremos quién causa la inclinación. Entonces, producto de eso, tenemos las estaciones. Hoy estamos entrando ya al verano. Esta primavera ha sido bien rara, ¿no? Frío, medio calientito, vuelta a frío, medio loco el clima. Pero en el norte es invierno y en el sur estamos entrando en verano. ¿Y por qué en el norte hay nieve y en el sur hay sol? Por la inclinación de la Tierra con respecto al sol. Esa inclinación hace que en el norte haya menos calor del sol y en el sur haya más calor del sol. Y eso determina cosechas que benefician al hombre. Interesante cómo Dios pudo haber hecho de esta forma. No, la distancia del sol y la tierra es justa, la necesaria para la vida biológica. Si estuviéramos un poco más lejos, nos congelaríamos. Si estuviéramos más cerca, nos quemaríamos, seríamos chicharrón quemado. Estamos justo en el punto exacto donde la vida biológica es posible. Donde los rayos solares son lo suficientes para mantener el equilibrio de la Tierra, el sistema de la vegetación, el sistema de los ríos, el sistema de los mares, todos los sistemas que hay en la Tierra son sostenidos por nuestra ubicación en el universo. Y la Tierra es un punto insignificante en todo el universo. Increíble. Leía en estos días que se ha descubierto un planeta que es 300 veces más grande que Júpiter. Imagínense. Y que hace un circuito alrededor del Sol, de su Sol, en casi 300 veces más que la Tierra. ¿Y eso muestra qué? Que hay tantas cosas que no conocemos y que no pueden ser producto de casualidad o accidente, sino de alguien que puso todo en su lugar. Veamos el Sol y la Luna. Cuando hablamos de la luna, algunos se vuelven medio románticos, se acuerdan algunas canciones, ¿no? Luna lunera, cascabelera, ¿no?
Dime si todavía ella me quiere, algo era así. Así lo cantábamos en los tiempos cuando su servidor era jovencito. Veamos la luna. Como dijimos en su momento, la inclinación... no, estoy mal. ¿Dónde estamos acá? Allá. ¿Por qué la Tierra tiene esa inclinación de 21.3 grados? La Luna, el satélite de la Tierra, se mantiene en esa distancia que es variable. La distancia de la Luna a la Tierra es variable. Por eso, por la gravedad de la Tierra. O sea, la Luna no se va porque la Tierra lo mantiene unida. Pero porque la Luna va dando vuelta alrededor del Sol, se crea una fuerza que se llama fuerza centrífuga. Entonces, la Luna quiere irse porque está dando vuelta y vuelta. Pero ¿qué es lo que lo detiene? La gravedad de la Tierra. Esto se puede entender cuando usted ata una piedra a una soga y comienza a darle vuelta y vuelta, vuelta. La piedra quiere irse. Pero ¿qué es lo que lo detiene? Uno. Entonces, lo que detiene a la Luna que se vaya es la gravedad. Y ese movimiento constante y permanente de esa relación entre la Tierra y la Luna permite que la Tierra tenga esa inclinación. Entonces, estamos inclinados producto de la Luna que da vuelta y tenemos estaciones. Uno no puede decir que es casualidad. Ahora, debido a la Luna que está dando vuelta y vuelta sobre la Tierra, se determinan las mareas. Y las mareas, el mar que se levanta y el mar que baja, no es solamente un movimiento más, permite el movimiento en todo el mar, en todos los mares. Y el movimiento permite el traslado de la vida en el mar. Increíble ver estos detalles que nos muestran que detrás de todo hay un Dios creador. La Biblia dice que Dios le dijo al mar, hasta acá llegarás, le puso límites. El mar algunas veces, por fenómenos telúricos, por una diversidad de razones, se sale. Como el siglo, no sé en qué siglo, el mar se salió en el Callao, desapareció el Callao, llegó hasta la puerta del templo de la isla de Callao, por si acaso algunos tienen temor, pero nuevamente volvió a su antigua ubicación. Todo esto, amados hermanos, nos habla que el sol y la luna puestos al servicio de la humanidad. La vida humana, la vida vegetal, la vida animal, es gracias a la distancia del sol y de la luna con respecto a la tierra. Cabal. Por eso cuando uno habla, ¿hay vida en Marte? No, no hay vida en Marte. Se encuentran rasgos de supuestamente agua, pero no hay vida. Porque está una vida como la nuestra. Usted no podría vivir en Marte. La gravedad nos tendría pegados al suelo. Aparte que para ir a Marte, es todo un lío. Dejémoslo ahí. Muchachos, vean un poco de internet sobre esos aspectos y se da cuenta que muchas de las películas que vemos, Hombre en Marte, son puro ciencia ficción. Más ficción que ciencia. Veamos las estrellas. Dios es creador de todas las estrellas. Dice la Biblia que Él las conoce y las llama por su nombre. Como Dios todo lo sabe, Él sabe el nombre, la ubicación de cada estrella del universo. En Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Y la tierra y todo lo que en ella está. Los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Nehemías nos enseña que Dios es creador absolutamente de todo.
Veamos algunos datos sobre las estrellas. Los científicos y los países adelantados están muy interesados en saber si hay vida más allá del sistema solar. Y el propósito no es tanto ciencia, sino de carácter ideológico. Porque si descubrieran vida en otro planeta, tendrían razones para decir Dios no creó al hombre. Pero es un asunto ideológico por eso. Pero lo hacen. Hay un satélite llamado Nuevo Horizonte que ha llegado más allá del último planeta del sistema solar. ¿Recuerdan? Plutón. El planeta congelado. Y ha podido mostrar a través de las fotografías que ha enviado a la Tierra que existen miles, cientos de miles de galaxias. Cientos de miles de galaxias. Una galaxia es un conglomerado de millones de estrellas, algunos con planetas y otros no. Planetas algunos sí, otros no, con sus satélites. Es decir, hay una infinidad de soles o estrellas, planetas, satélites en el universo. Y todos funcionan de manera matemática, tal como se ha hecho durante siglos. Usted sabe que uno puede saber cuántos eclipses han habido hace 200 años con exactitud matemática. ¿Y cuántos eclipses van a haber de aquí hasta la consumación de los siglos? Porque los movimientos del Sol, de la Luna, de las estrellas, todos son exactos, cabalitos, reloj suizo, como decían antes. Interesante. Por eso usted lee en el periódico, va a haber un eclipse dentro de 4 o 5 días. ¿Y cómo saben? Uno dice, pura ciencia, porque se puede hacer los cálculos, porque todo está en su lugar y funciona como un reloj perfecto. Por eso Dios le dijo a Abraham, levántate, alza tus ojos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, sabrás cuántos hijos tendrás. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham? No se pueden contar las estrellas. Ahora, en este punto, nosotros como iglesia tenemos que preguntarnos, ¿qué de la evolución? Hay mucho más material respecto a la validez científica de la Biblia, no nos da tiempo para mencionarlo. Pero en este momento, mientras preparaba el tema, asumí que era necesario explicar muy brevemente la teoría de la evolución. Una teoría pseudocientífica. Nuestros hijos, desde primaria, creo que ya lo están haciendo, pero en secundaria y en los niveles superiores, se enseña como válida la teoría de la evolución, rechazando la teoría creacionista. Y démonos cuenta que es una teoría. ¿Qué es una teoría? Algo que necesita ser demostrado. Y no hay pruebas fehacientes, completas, de que la teoría de la evolución es una realidad. Una teoría, para ser demostrada, tiene que ser probada, recomprobada varias veces. En una comparación, si a alguien lo acusaran de un delito, viene el policía y dice, usted es responsable de desfalco. Entonces, el policía, ¿qué tiene que hacer? Buscar los hechos que demuestran que cometió el delito. Mientras no demuestre de manera fehaciente ante un juez que sí hubo un delito, el que es imputado solamente tiene una teoría en su contra. Mientras no se demuestre, seguirá siendo teoría. Eso es la evolución. Sigue siendo una teoría. Veamos un poco de historia, porque es importante
para nuestra perspectiva cristiana. El 24 de septiembre de 1859, Carlos Darwin publica una obra llamada El origen de las especies, que en resumidas cuentas, él declara lo siguiente: los seres vivos superiores evolucionaron de especies inferiores. En vulgar, el hombre viene del mono, el mono viene del reptil, el reptil viene del pez, el pez viene del mar y de ahí. Llegando a un punto en que ya no pueden retroceder. Porque si se dice que la evolución es producto de cambios constantes hasta llegar al hombre, hagamos el camino inverso. Y llegamos al punto en que, ¿y de dónde surgió la primera célula? Que supuestamente fue el origen de todo. Mucho más fácil decir, y creó Dios los cielos y la tierra. Es más lógico. Bien, esta teoría caló profundamente en la cultura humanista, anticristiana de esos tiempos, desde el año 1800 y tantos. Ya el humanismo se había extendido. El cristianismo no supo defender la fe cristiana en esos tiempos y se escondió. Y es por eso que esta teoría fue uno de los factores que calaron profundamente en la cultura de aquellos años. Permítame un pequeño paréntesis. Hay 3 personajes que transformaron la cultura del siglo XVIII, viene a ser XIX. Darwin, Marx y Jung. No, estoy hablando mal. ¿Cómo se llamó el psicólogo? Freud. 3 hombres. Y los 3 eran descendientes de judíos. Interesante. Los 3, ¿no? Marx, con la teoría de lo que hoy día conocemos como comunismo. Freud, con la teoría de que Dios no es causante de los problemas, no es... se me ha confundido el pensamiento. Que los problemas del hombre son casi en su mayoría sexuales, no es el pecado, ¿no? Es cosas del hombre. Y Marx, sacando a Dios del cuadro. Si ustedes, los que pueden estudiar con un poco más de detalle, encontrarán que el propósito de los 3 hombres que plantearon estas líneas de trabajo intelectual, los 3 iban contra Dios. Marx, Freud y Darwin. Interesante, ¿no? Desde la perspectiva espiritual entendemos cabal. Entendemos cabal. Ahora, si la evolución fuera cierta, tendríamos que hacerle algunas preguntas. En primer lugar, ¿de dónde vino la materia? Hace un momento dijimos que según la evolución, el hombre viene producto de cambios sucesivos hasta llegar a ser lo que somos. Si hacemos el camino inverso, llegamos al punto en que hubo una supuesta célula en el mar, porque para ellos el mar es el origen de todo. Entonces, ¿de dónde surgió esa célula? Los evolucionistas dicen de la nada. Surgió porque surgió. Pero hay una lógica. De la nada, ¿qué se puede sacar? Nada. Es como que tú quieres hacer un arroz a la jardinera y no tienes arroz. ¿Qué sale? No sale solamente la jardinera, pero no sale el arroz. Porque de la nada surge nada. Entonces decir que toda la creación tuvo un origen en la nada es absolutamente ilógico y no tiene base científica. Porque todo tiene un origen.
Todo tiene un origen. Algunos científicos nos han dicho la teoría del Big Bang, la gran explosión que produjo la vida. Ok, asumamos que sea cierta. ¿Quién prendió la mecha? Segundo, ¿de dónde surgieron los elementos para que surja la gran explosión, el gran Big Bang? O sea, llega al punto irreversible en que se acepta que no hubo nada y luego surgió todo, o al punto en que Dios dijo, sea la luz, sean los animales, etc. Dios creó los cielos y la tierra. La lógica nos dice que si hay un Dios creador que por voluntad propia determinó crear, es más consistente que decir que todo viene de la nada. Se deja entender, ¿no? Ok. La Biblia que enseña, Colosenses 1:16. Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible. Miren, Pablo está en una cultura cuyos avances científicos eran, comparados con lo de ahora, pues, años luz. No, es una diferencia científica increíble, pero él está declarando que Dios creó lo que vemos y lo que no vemos. Más adelante veremos que tenemos 300 billones de células. Y todas las células de nuestro cuerpo tienen 46 cromosomas, que son como una librería que determina para qué uso tiene la célula. Vamos a ver, llegar a eso. Y una célula tiene partes. A ver, ¿quién se acuerda cuáles son las partes de la célula? A ver, ¿quién quiere ganarse un pollo a la brasa? Nadie. Ay, ¿por qué no aprendí? Ya no me acuerdo. Yo también me olvidé. Estamos iguales. Pero recuerden ustedes cuando los que estuvieron, especialmente los hermanos mayores, cuando enseñaban biología, ¿no? Te enseñaban la célula con sus cosas dentro de la célula. Ahora, dentro de cada cosa que es parte de una célula, tiene sus partes, que tienen que ser examinados con instrumental avanzado en cuestiones científicas. Y aún esas partes que son pequeñísimas, tienen sus partes más pequeñas, invisibles al ojo humano. Y Dios le dijo a Pablo que escribiera lo visible y lo invisible, dándole un toque de manera indirecta de la existencia de lo que no se ve. Bien, hagamos otra pregunta. ¿Cómo la materia inerte pudo adquirir vida en su multiplicidad de formas? La segunda ley de la termodinámica nos enseña que es imposible, porque la materia se va degradando, no se va mejorando. El sol, por ejemplo, se está degradando año tras año. El sol es como un horno que tiene combustible, pero así como el gas, cuando tiene su peso exacto, dura un mes, y uno sabe cuándo ya se va acabando el gas, ¿no? La llama comienza a bajar. El sol está en ese proceso. No se preocupe que según los científicos, unos millones de años más, el sol desaparece. O sea, usted no lo va a ver. Así que tranquilo nomás. Se va degradando. Entonces, no es que la creación crea cosas mejores, o la evolución, disculpen, sino que la misma ciencia demuestra que se van degradando poco a poco. ¿Cómo átomos inertes se organizaron en formas tan complejas? El ser humano, como dijimos hace un momento, 30 billones
de células. Cada célula con 46 cromosomas. Los cromosomas son como una biblioteca de información que determina para qué funciona cada célula. Por eso las células del hígado, sus cromosomas dijeron, funciona como hígado. Las de los pulmones, funciona como pulmones. Estas cromosomas determinan, tienen en su código todo lo que va a hacer esa célula en el lugar donde se lo ubica. ¿Cómo pudo llegar, suponiendo que todo se origina en una célula, todo ese complejo humano? Increíble. Avancemos y veamos un ejemplo, como le dije al principio. El escarabajo bombardero es un animal de más o menos 1 pulgada, 2,5 centímetros. Usted haga su dedo así y así es el tamaño del famoso gorgojo bombardero. Es un animal que para defenderse lanza gas a 100 grados centígrados. ¿Qué significa esto? El punto en que el agua hierve. Uno se pone a pensar esto. Si lanza ese gas a esa temperatura, ¿qué le debiera pasar al gorgojo? Gorgojo a la parrilla. Ahora, ¿cómo es que lanza ese gas? Es que este insecto, pequeño, insignificante, que vive en un lugar del planeta Tierra, dentro de su estructura, tiene 2 sustancias explosivas. Les voy a leer porque no se puede aprender, porque es medio complicado los nombres. Peróxido de hidrógeno, un elemento, y hidroquinona, otro elemento, que si usted lo mezcla, explota. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no explota este escarabajo teniendo estos 2 elementos dentro de su cuerpo? Porque tiene un inhibidor, un tercer elemento que permite que las dos sustancias estén en el cuerpo y no explote el famoso escarabajo. Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo lanza? Porque tiene un anti-inhibidor que cuando lanza, el bendito escarabajo no explota. La pregunta es, ¿cómo pasó esto? ¿En qué momento un escarabajo, antes de ser bombardero, decidió tener primero uno o los 2 elementos? La lógica es, no pudo haber manera en que un insecto tuviera los 4 elementos que permitieran tener defensas como tiene este escarabajo. ¿Cuál es la conclusión? Dios lo creó así. Dios lo diseñó así. Y si usted se interesa, busque en internet modos de defensa de animales. Y se va a encontrar, por ejemplo, el puercoespín, feliz de la vida. Nadie lo puede comer. No, nadie lo puede comer al puercoespín. ¿Qué hace? Se enrolla. ¿En qué momento de su evolución enduró sus espinas para que ningún animal pudiera penetrar? Mientras se iba endurando, se acabaría la especie. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La creación de Dios. ¿Usted ha visto los tiburones? ¿No? ¿Ha visto tiburón? Para comenzar, ya. Cuando uno ve no en el cine, porque no se ve, creo, pero en los documentales, junto a los tiburones se encuentran unos pescaditos que andan al lado del tiburón. Siempre andan. Entonces, cuando el tiburón tiene su tiempo de descanso, abre las mandíbulas. Y los pescaditos entran.
hacer limpieza de todos los dientes del tiburón. El tiburón es un animal que come peces. Esa es su naturaleza, comer peces. ¿Por qué no se come a estos pececitos? Se llama simbiosis. Y ejemplos de eso hay por montones en la creación. La abeja y la polinización. Otro ejemplo. Hay flores que solo son polinizadas por la abeja. Solo y únicamente por la abeja. Viene la abeja a esta florcita, macho diríamos, se lleva, va a la flor hembra y porque lleva la semilla o el principio de vida, la otra flor es embarazada, permítame usar ese término. Y si no hubiera abejas, tendríamos que hubieran desaparecido muchísimas especies vegetales que solo y únicamente fructifican gracias a las abejas. Increíble. Entonces, esto nos lleva a pensar, amados hermanos, en que Dios creó los cielos y la tierra. Pero hay dos cosas más que quisiéramos ver. Preguntas a la evolución. Si la evolución fuera cierta, ¿cómo se explica la diferencia abismal entre el ser humano y los demás seres vivos? ¿Cómo se explica esa gran diferencia? Y esto se ve en el pensamiento racional. Nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de crear arte, la imaginación. Algunos de ustedes dicen, uy, ya son 12:20, ¿qué voy a cocinar o qué voy a comer? Mientras está escuchando su imaginación. Ese es único en el ser humano. Usted habrá visto a elefantes que hacen, le ponen un pincel en la trompa y hace trazos. Dice, arte. No es arte, es el animal moviendo nada más, de manera instintiva. No ha hecho no puede hacer ni siquiera el dibujo de una casa tal como hace un niño. No, fin. ¿Por qué siempre se hacen las puertas redondas, no? No, los niños siempre hacen las puertas así redondas. No puede hacer ni siquiera eso, porque al ser humano se le ha dado la capacidad de la imaginación. ¿Cuántos casados hay acá? Hay varios. Cuando usted estuvo enamorado, ¿escribió poemas? ¿Sí? Sí creo, ¿no? Sí, seguro. Poema que para usted era la Becker que daba en las patas del caballo. La imaginación nos hace creativos. ¿Se puede usted imaginar que con 7 notas musicales se han hecho millones de melodías? Y se sigue haciendo con solo 7 notas musicales. La creatividad. Las reacciones emocionales. Podemos amar, podemos odiar, podemos relacionarnos con otros seres humanos. Es algo increíble. Y eso nos lleva a una respuesta. Dios nos creó tal como somos. Y la Biblia afirma que Dios creó al hombre a imagen de Dios. A diferencia de los animales. Y dijo Dios, haya animales, y aparecieron todos los animales. Entonces, los animales tienen algo, disculpen, el ser humano tiene algo que los animales no tienen. La imagen y la semejanza de Dios que nos hace total y absolutamente diferentes a todos los seres vivos. Es increíble. Y eso nos lleva a decir Dios. ¿Y cuál debiera ser nuestra actitud?
debemos unirnos a ese coro celestial, universal, disculpen, que da gracias, que da gloria a Dios. En Apocalipsis 5, que es un pasaje profético de lo que va a ocurrir al final de los tiempos, pero que se muestra una verdad. Es cuando el Cordero de Dios, Jesús, toma el libro de los sellos que nadie podía abrir y lo abrió. Y cuando abrió el libro, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del Cordero y cantaban este canto: digno eres de tomar el sello y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Primero, los 4 seres vivientes. Y luego miré y oí voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono. Había millones y millones de ellos. Segundo círculo. Recuerden, los 24 ancianos nos representan. Y decían los ángeles, decían, no cantaban, decían: el Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y alabanza. Y oí también que todas las cosas creadas en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza, el honor, la gloria, el poder por todos los siglos. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos que nos representan, los ángeles y la creación, todos alaban a Dios. Nosotros como iglesia, y usted en particular como creyente, cada vez que ve las maravillas de Dios, cada vez que podemos ver a nuestros hijos pequeños y ver cómo van creciendo y pensar de que lleva el sello de Dios, la imagen y semejanza de Dios, que ve en ellos propósito y diseño, que ve en ellos individualidad, cosas propias de Él y propias heredadas de sus padres. Uno solamente puede dar la gloria al que hizo todo. Y cuando un hijo de Dios alaba al Señor, todo el universo se mueve. Es increíble. Es increíble. Y es lo que nos hace diferentes en todo sentido de la palabra. Les invito a ponerse en pie, amados hermanos, para darle gracias al Padre. Hay muchos más hechos en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Cuando se pensaba que la tierra era plana, Dios está sentado en el círculo de la tierra. La Biblia enseña: la tierra cuelga sobre la nada. O sea, sostenido por la gravedad. Y así podríamos mencionar muchos pasajes bíblicos que, sin ser de carácter científico o explicación científica, tienen validez. Por eso, amado hermano, la Biblia es lo que dice que es: palabra de Dios. Oremos. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu bondad, porque eres bueno y nos das la enseñanza que permita tener convicción en nuestro corazón de que tú eres Dios y que tu palabra es la verdad para todos los tiempos, independiente de la cultura, independiente de las circunstancias. Ayúdanos a atesorar esas verdades para tener convicciones firmes, estables, inamovibles. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios los bendiga, amados hermanos. Pueden sentarse.